Llegó el 2021. Qué glorioso es nuestro Rey y Señor Jesucristo. Qué bueno es saludarles en el nombre del Señor Jesús en esta primera ocasión, en este año nuevo 2021, dándole gracias al Todopoderoso que nos ha traído hasta aquí, nos ha guardado, nos ha brindado de la salud, la gracia, la sabiduría, la fortaleza, nos ha bendecido rica y abundantemente. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes en sus hogares, que se encuentren bien donde quiera que se encuentren, a la distancia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Comenzamos un nuevo año lleno de gratitud, lleno de acción de gracias, lleno de alabanza, de adoración al Señor, porque su misericordia es buena, su misericordia es eterna, es más grande que los cielos. En esta mañana queremos nosotros saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle gracias porque ciertamente han estado con nosotros, han estado apoyándonos en oración, han estado apoyándonos en cada aspecto de ministerio y no tenemos forma de agradecer tanta bendición de parte de ustedes hacia nosotros. Por eso nos esforzamos en seguir adelante, aleluya, dándole la gloria al Señor, que es el que nos sostiene, nos fortalece. Y su gracia es la que nos sostiene, de lo cual el tema que vamos a estar hablando en estas próximas enseñanzas, esta corta serie sobre el tema Su gracia nos sostiene. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú ministra nuestros corazones, ministra nuestras vidas a través de tu palabra, danos entendimiento, danos capacidad, danos sabiduría de lo alto para entender tu propósito, entender lo que tú quieres para con nuestras vidas. Te pido que tú bendigas a ese pueblo, aleluya, que nos escucha, que nos ven a través de estos medios y te pedimos que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ellos, trayendo sanidad, trayendo vida abundante, trayendo, aleluya, sus necesidades suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En esta mañana recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre. Somos rápidos para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les habla el pastor Orlando Cabrera de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Estamos gozosos porque Dios nos da un nuevo año, en la expectativa de que este año sea mejor que el año pasado. Pero aún así, el año pasado fue bueno. ¿Por qué fue bueno? Bueno, porque fue una escuela de aprendizaje, fue una escuela donde aprendimos a someternos a Él y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Quizá pudo haber sido de muchas tragedias, pero nosotros tenemos que ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven están sujetas a cambios, las que no se ven son eternas, y las que son eternas las podemos ver, aleluya, a través de la palabra del Señor. Una de las cosas más extraordinarias que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha enseñado en nuestras vidas, es el conocimiento de su gracia, el conocimiento de su gracia soberana, aleluya, que va juntamente con su gran misericordia. Recordemos que Dios nos ha dado tantas cosas, Dios nos ha bendecido tanto. Yo no sé si usted entiende y usted sabe que todas las bendiciones y todas las cosas que podamos alcanzar, que podamos tener, su gracia ha sido más que suficiente. Él nos la ha dado por gracia. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo estábamos en posición de recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pecado, aleluya, llegó a la raza humana, nosotros heredamos ese pecado también. Adán pecó y por cuanto él pecó, el pecado pasó a toda la raza humana. Y ese pecado nos causó muerte espiritual, separación de Dios. Y por causa del pecado, tú y yo, usted y yo, créame, porque estamos muertos en pecado, en rebeldía total hacia Dios, no merecemos nada de Dios. Pero Dios es tan bondadoso y tan misericordioso. Acabamos de celebrar hace un par de semanas el hecho de que Jesucristo vino y Él nació y se hizo hombre. Y la palabra lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas capítulo 19.
Él vino para acercarse a nosotros con el propósito de identificarse con nosotros, cargar el pecado de nosotros, llevar la ira de Dios que era sobre nosotros en la cruz del Calvario, intercambiando su justicia por nuestros pecados, para que nosotros nos acercáramos a Dios y pudiéramos vivir libres del pecado y pudiéramos alcanzar por la gracia de Dios, las ricas y abundantes bendiciones en Cristo Jesús. Lo que fue, aleluya, lo que tenía Cristo no fue imputado a nosotros. Oiga, lo que teníamos nosotros fue imputado sobre Cristo. Él llevó nuestros pecados en el madero. La Biblia dice que Él, aleluya, en la cruz del Calvario, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Hermano, y usted conoce el verso, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es eso? Por fe en el Hijo de Dios, por gracia de Dios. Y yo quiero hablar y quiero meditar en algunas escrituras que nos muestran a nosotros lo que ha hecho la gracia de Dios. ¿Quiénes éramos nosotros antes de recibir la gracia? Y lo que Dios ha hecho en su gracia para con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras vidas. Así que por eso es importante la palabra gracia. Oiga, esa fue una de las cinco solas que tenían los reformadores hace unos cuantos siglos atrás, en los años 1500 y pico, 1517 en adelante, surgieron las doctrinas de la gracia, y una de ellas es la sola gracia, porque somos salvos por la sola gracia de Dios, hermano. Sola gracia de Dios. Dios en su capacidad, en su bondad, aleluya, nos ha dado su gracia. Yo no sé si usted puede alabar y glorificar el dulce nombre del Señor, porque su gracia ha sido buena con nosotros. Este tiempo que hemos estado en pandemia, yo no sé si usted lo ha aprovechado. Yo no sé si usted ha permitido que el Espíritu Santo lo capacite. Yo no sé si usted ha sacado tiempo para estar con su Señor y aprender de su gracia, aprender. Quizás usted está molesto porque piensa que usted se merece algo mejor. Mire, nosotros no nos merecíamos nada. Nosotros lo que nos merecíamos era el castigo. Y Dios nos ha dado su gracia soberana, para disfrutar de sus riquezas en gloria. Esas riquezas que vienen por la gracia. Y yo quiero que usted y yo veamos algunas escrituras que nos hablan de este tema. Hablan de la gracia en todo lujo de detalle. Estaríamos todo el año hablando de eso. Y dicho sea de paso, todas nuestras predicaciones tienen que ver con la gracia, porque todo lo que recibimos de parte de Dios es por gracia. No porque usted se lo merece, no porque usted sea inteligente, no porque usted sea, que usted piense ser la última Coca-Cola en el desierto. No, amado hermano. Todo lo que Dios nos ha concedido es por la gracia. Es más, para decirte más todavía, viene a mi corazón la escritura del libro de Juan capítulo 1. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Yo creo que veamos el libro de Juan capítulo 1 y veamos algunas cosas que se tocaron en el tema de la Navidad, o que se tocan en el tema de la Navidad. Juan capítulo 1, verso 1, dice en esta versión: en el principio la palabra ya existía. ¿Se acuerdan? En la otra versión dice el verbo. El verbo no es otra cosa que el logos, en logos. Y el logos no es otra cosa que la palabra en acción. ¿Y quién es la palabra en acción? Cristo es la palabra en acción, y lo vamos a ver aquí en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio la palabra ya existía. ¿Por qué? Porque la palabra es Jesús. Jesucristo ya existía. En el principio Él ya estaba. Él es el creador de todo, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Él dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El verbo era Dios. Jesucristo era Dios. Y hemos visto Colosenses capítulo 1, Hebreos capítulo 1, y esas cosas que usted ya las conoce, ya usted las entiende. En el verso 2 dice: el que es la palabra existía en el principio con Dios. Oiga, ¿cuándo fue el principio? No tenemos la menor idea cuándo fue el principio. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos.
La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aleluya. Ese verso hay que meditarlo. Ese verso hay que estudiarlo. Ese verso hay que digerirlo. Porque lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en su pueblo es glorioso, es grandioso, más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Alabado sea Cristo. Aleluya. Pero brinque entonces al verso, vamos a leer desde el verso 11. Verso 10, perdóneme, verso 10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció, y usted lo sabe. Su propia gente no lo reconoció. Anduvo entre ellos y no le conocieron. El gran yo soy caminó en las calles de Jerusalén, en las calles de Capernaum, en las distintas calles de Israel, y no lo reconocieron. No lo conocieron. Y dice en el verso 11, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y me parece a mí que usted y yo estamos ahí. Estamos ahí. Le conocimos y le recibimos. Nos cambió, nos hizo nuevas criaturas, nos dio vida abundante. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso, lleno de gracia. Pero no he terminado todavía. Sigue diciendo en el verso 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana. Si entendiéramos que la salvación no es iniciativa humana, la salvación toda viene de Dios. Usted no hubiese sido salvo si el Espíritu Santo no abre su entendimiento, no abre su corazón. Cuando usted vio esa gloria, cuando usted recibió esa convicción, entonces usted abrió el corazón a Él. Y Él lo cambió, y Él lo transformó, y Él le hizo una nueva criatura. La salvación no fue por nada que usted hizo. La salvación no fue por nada que yo hice. La salvación no es por nada que los hombres hagan. La salvación es prerrogativa de Dios. A Dios le plació salvarle a usted por su gracia, por su misericordia. Y sigue diciendo, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La regeneración viene de Dios. El nuevo nacimiento viene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, del unigénito Hijo del Padre. Qué gloriosa es la gracia del Señor. Qué hermosa escritura la que acabamos de leer en Juan capítulo 1. Saque tiempo para pensar, para reflexionar, para meditar. Mire, mi hermano, cuando usted y yo nos sentamos a meditar en lo que Dios ha hecho con nosotros, en el regalo tan grande de la salvación que Él nos dio, lo otro es secundario. Es bueno recibir sanidad. ¿A quién le amarga un dulce? Qué bueno estar sanos. Qué bueno es estar prósperos. Qué bueno tener las cosas que necesitamos y más aún tenerlas en abundancia. Qué bueno es cuando todas nuestras necesidades son suplidas. Oiga, pero si la necesidad del alma, la necesidad del corazón no está siendo suplida, ¿de qué vale tener tantas cosas? Morirme e irme directamente al infierno. Pero cuando yo tengo estas cosas y pasan a un segundo plano, porque lo más importante es ocuparme en mi salvación con temor y temblor, ocuparme en las cosas celestiales, mirar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Cuando comienzo a pensar y a meditar en mi salvación, y digo mi salvación porque la he hecho mía, porque Él me la dio por su gracia, entonces yo tengo la satisfacción, yo tengo el gozo de la salvación, tengo la satisfacción de acercarme a Él y Él acercarse a mí y decirle, Abba, Padre, aleluya. No hay tiempo para quejarse de una pandemia, no hay tiempo para quejarse de los problemas, es tiempo de regocijarse en el Señor en medio de los problemas, en medio de la pandemia, en medio de la situación que podamos estar pasando. Porque hermano, ¿sabes qué? Un día vamos a salir de este cuerpo. Un día vamos a morir. Y cuando eso suceda, ¿sabe qué va a pasar? Una transición.
Voy a ir al lugar que me corresponde, al lugar donde Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes, una morada celestial, la cual Él fue a preparar para ti y para mí. Con otras palabras, para el cristiano, la muerte no es una muerte de dolor ni angustia. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Jesús venció la muerte, le quitó el poder a la muerte. Y la muerte es simplemente una transición donde yo cierro mis ojos en la tierra y los abro en la presencia, aleluya, literal del Señor. Por eso es que tú y yo tenemos que estar preparados, no solamente para recibir la bendición del Señor materialmente hablando, sino para que el día que me toque irme con Él, que Él me llame a su presencia, tener la confianza, la seguridad, irme en paz, irme en la certeza, en la seguridad, que un ángel del Señor vendrá a buscarme para llevarme a la presencia de mi Padre en los cielos. Eso se llama vida eterna, porque la vida eterna comienza aquí, ahora, cuando yo recibo la gracia del Señor para salvación y vida eterna. ¿Por qué no va conmigo el libro de Tito, capítulo 3? Tito, capítulo 3. Qué hermoso es lo que Dios nos revela en su palabra, hermano. Tito, capítulo 3 Tito 3 y el verso 3, en la versión traducción viviente. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Hermoso, hermano. Esta palabra es tremenda. En los últimos años yo he estado pendiente de este tipo de escritura. Y miren, yo no estoy pensando que Dios no sana. Yo creo en que Dios sana. Yo creo en que Dios hace milagros. Pero yo creo que Dios es soberano y hace las cosas cuando Él quiere. Cuando Él quiere hacer lo que Él quiere hacer, Él lo hace para su gloria. Cuando Él quiere hacer lo que Él quiere hacer, Él se manifiesta de tal forma y de tal manera que Él no tiene que pedirnos permiso para hacer lo que Él quiere hacer. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Tenemos que afirmar nuestra fe en estas cosas, en estas verdades espirituales, porque muchas veces estamos pendientes a lo exterior, a la bendición física, a la comida, a la bebida, a la ropa. Estamos pendientes a un montón de cosas que son naturales, físicas. Y lo espiritual, que mi hermano, tenemos que llenar nuestra esperanza, tenemos que llenarnos de gozo en la esperanza que Él nos ha dado en el nombre del Cordero. Tito 3, verso 3 dice, en otro tiempo, y vamos a ver en estas escrituras nuestras realidades, la realidad del hombre y lo que Dios hizo en el hombre. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. ¿Verdad que sí? Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza del hombre caído. Esa es la naturaleza del hombre que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza. Esa es la naturaleza del hombre que está muerto en sus delitos espirituales. Esa es la naturaleza humana. Así vive el hombre humano. El hombre llega y está harto de odio, está lleno de maldad, está lleno de rencillas, de ira, de cuántas cosas. Usted lo sabe, yo también. Dios nos sacó de ahí. De ahí nos sacó el Señor a nosotros. Estábamos totalmente muertos en contienda, en disensiones, en divisiones. Y Él dice que nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Verso 4. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, oiga lo que Él hizo. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Oiga, qué interesante. En su bondad y en su amor nos salvó. Nos salvó, hermano. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Por eso cuando yo oigo la frase que a veces cuando nosotros como cristianos hacemos buenas obras, dicho sea de paso, hacemos buenas obras porque el Dios del cielo dice en su palabra que Él nos hizo hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que usted es salvo, usted, su naturaleza espiritual ahora lo va a llevar a hacer acciones justas. Hacemos acciones justas porque Él ya nos salvó. Pero cuando yo digo la frase, te ganaste el cielo, o tú tienes un lugar ganado en el cielo, ¿por qué? Porque yo hice buenas obras. Hermano, ya mismo te voy a decir
que es una de las herejías más grandes, porque si eso fuese cierto, por demás murió Cristo, por demás murió el Señor. No somos salvos no somos salvos por buenas obras. La Iglesia Popular nos ha enseñado que somos salvos por las buenas obras. Mentira, mentira. Somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. No somos salvos por las buenas obras, no somos salvos por los rezos, no somos salvos por las velas que prendemos, no somos salvos por los rosarios que rezamos, no somos salvos por los escapularios que llevamos a cabo, no somos salvos por otra cosa, si no sea por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es gracia, eso es gracia. Eso es bondad y misericordia de parte de Dios. Pero la gente piensa que somos salvos porque nos portamos bien. No, hermano. No, hermano, no somos salvos porque nos portamos bien. Podemos estar portándonos bien desde que nacimos hasta que morimos. Y si Cristo no entró en el corazón, vamos directamente al infierno. Ah, pero yo soy injusto. No, injusto fue usted que no quiso aceptar la obra de gracia que Él hizo por nosotros en el Calvario. Alabado sea Dios. Profundo y sencillo a la misma vez. Alabado sea el Señor. Yo me lleno de gozo cuando oigo esto, cuando abro de esto, cuando leo de esto, porque ciertamente la gloria es de Dios. La gloria es de Dios, no del hombre, es de Dios toda la gloria, hermano. No hay gloria para usted ni para mí. La gloria es de Dios. Verso 6 dice, Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En el momento que Él derramó ese espíritu, ¿qué fueron las cosas que Él hizo? Jesús dijo que cuando venga el Espíritu, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Oiga, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que lo convence a usted. Cuando yo caminaba fuera de los caminos del Señor, me predicaron, me hablaban, usted sabe, nadie me convencía. A mí quien me convenció fue el Señor. Dios estaba tratando con mi corazón, Dios estaba tratando con mi alma, con mi conciencia. Y cada vez que yo escuchaba un mensaje de la palabra de Dios, yo salía corriendo, porque yo no quería eso, a mí no me importa eso. O sea, son unos locos. Óigame, ¿sabe algo? Una noche escuchando a un predicador, un programa de televisión, en el canal 7, en aquel entonces, cerrando la emisora, aquel hombre estaba hablando aquella palabra. Aquel hombre se llamaba Ben Kinchlow. Ya yo había escuchado la palabra. A mí me hablaban los compañeros de la escuela, los que eran evangélicos me hablaban en la escuela. Pero me acuerdo de aquel programa del Cruz 700. Que tengo que darle gloria al que tengo que ser honesto. Fue el Cruz 700. Y aquel pastor llamado Ben Kinchlow, un trigueñito con un afro blanco, predicó un mensaje sencillo y me dijo, tú que estás ahí sentado, yo estaba solo en la sala de mi casa. Oiga, esa fue la noche en que el Espíritu Santo me dijo, este es tu momento. Abrió mis ojos espirituales y me pude ver a mí mismo como lo que yo era, un pecador, un hombre sin Dios, sin fe y sin esperanza, que necesitaba ayuda inmediata. No tenía ganas de vivir, no tenía ganas de seguir adelante. Porque traté de buscar a Dios a través de muchos medios, incluyendo la santería, el espiritismo, las ciencias ocultas, y me sentía tan y tan vacío. Y esa noche el Espíritu Santo habló a mi corazón. Ben Kinchlow fue el instrumento. El Cruz 700 fue el instrumento. Pero Dios fue el que hizo la obra por su Espíritu. A Él sea toda la alabanza. Eso fue en el año 1977. Y desde ese tiempo para acá he seguido sirviendo a mi Señor. Y le doy gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él derramó de su Espíritu, como dice aquí, sobre nosotros, en abundancia, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador.
Verso 7, óigalo, óigalo, porque este es el tema que vamos a estar hablando en estos próximos días. 2 o 3 enseñanzas. Por su gracia. ¿Por qué no dice conmigo por su gracia? Aleluya. Por su gracia. Esa gracia soberana, ese favor inmerecido. Por su gracia. Aleluya. Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por su gracia nos hizo justos. ¿Qué quiere decir justos? Que ahora nosotros podemos pararnos en la presencia de Dios como si nunca antes hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo fue imputada a nuestro corazón. Ya Dios no nos ve como pecadores, Dios nos ve como sus hijos adoptados, sus hijos amados. Aleluya. Grande es la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Yo tengo vida eterna. Voy a heredar la vida eterna en su plenitud. No porque yo soy bueno, porque el bueno era Él. El bueno es Él. Él es el bueno que nos lavó con su sangre, nos limpió. Verso 8. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insista, le dice Pablo a Tito, quiero que insistas en estas enseñanzas a las que yo veo ese tópico, insistas en estas enseñanzas. Una de las cosas que he escuchado de pastores, hermanos en la fe de otras iglesias, es que Dios le ha mostrado que hay que volver a la palabra. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a ser obedientes a la palabra. ¿Está usted dispuesto a ser obediente a la palabra en el 2021? Si Dios le dice lo que le dice, hágalo en el 2021. Si no aprovechó todo el seminario que nos dio en los pasados 10, 11 meses con la pandemia, aproveche lo que queda. Matricúlese en el seminario teológico divino. Aleluya. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas. ¿Qué enseñanza? La gracia, la salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra redención en Cristo. Hay que volver a la senda antigua, aleluya, que nos muestra la palabra del Señor, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Usted no va a poder hacer el bien si no se somete a la palabra de Dios. Dice, estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Pero continuando hablando sobre la naturaleza del hombre y lo que Dios ha hecho con el hombre. Mira el libro de Romanos, capítulo 3. Estamos introduciendo este tema. Ya me di cuenta. Yo me doy cuenta de las cosas mientras empiezo a hablar. Romanos 3, verso 9. Romanos, capítulo 3. Usted, cuando tenga la oportunidad de leer el libro de Romanos, lea el libro de Romanos, estúdielo, medítelo, desde el capítulo 1 hasta el último, pero esos primeros 8 capítulos son bien interesantes. Por supuesto, cuando estudie el capítulo 9, 10 y 11, también son bien interesantes en cuanto al tema de la gracia. Pero Romanos capítulo 3, verso 9. El libro de Romanos, capítulo 3 y el verso 9. Sigo leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que todos los judíos somos mejores que los demás. Pablo está hablando fuertemente a los judíos, porque usted sabe que los judíos, por cuanto Dios le había encomendado la palabra, por cuanto Dios le había dado los preceptos, los mandamientos y todas estas cosas, ellos pensaban que eran los dueños de la película, eran los dueños de todas estas cosas hermosas. Pero Pablo les dice, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Usted debe leer los primeros versos de este capítulo para que pueda tener un mejor entendimiento, pero por falta de tiempo no lo puedo hacer. Verso 10, como dicen las Escrituras, Dios mío, si el hombre entendiera estos versos, si el ser humano pudiera entender estos versos, que hablan de la realidad de la naturaleza humana,
como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo. Que hay gente que dice, que aquel es bueno, que estos son bien buenos y estos son bien malos. No, no hay ni un solo justo, no hay ni uno solo. Oiga, en otras palabras, nadie nace en este mundo siendo bueno. Nadie nace en este mundo siendo justo. Dicho sea de paso, la salvación no se hereda porque papi y mami eran evangélicos. No. Por si acaso usted pensaba que porque nació en la iglesia y sus primeros años dormía debajo de una banca, usted ya es salvo. No. La salvación es individual. La salvación es personal. Es un trato directo de Dios contigo y conmigo. Tú que me estás escuchando, que nunca antes había escuchado estas cosas o que nunca antes le ha dado tu vida al Señor, oye bien, porque la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Y Dios está presto a salvar a aquellos que a Él se acercan cuando oyen esta palabra, aleluya, que los impulsa a entender lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Óyelo bien. Nadie busca a Dios. Es el Espíritu Santo el que te convence. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Nadie viene a Jesús si el Padre no le atrae a sí mismo. Es Dios trayéndote a Él. Y a lo mejor tú ni cuenta te has dado que Dios te está llamando. Dios te está llamando a esta salvación. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, nadie. ¿Por qué? Lo vas a ver en otra escritura. Porque es que no pueden buscar a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Es más, después de haber conocido al Señor, resbalamos. Nos bajamos de la cruz y cometemos las torpezas que cometemos. ¿Cuánto alaban al Señor? Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el olor que sale de una tumba abierta. Uf. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Sigue diciendo el verso 21, brinca el verso 21. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos enseña, nos muestra cómo podemos ser justificados por la fe sin cumplir las obras de la ley, sin hacer obras buenas, sin hacer obras que pensamos que, mire, ¿sabe qué dice la Biblia en Isaías 64? Que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Alabado sea Dios. Usted que pensaba que sus obras eran tan tremendas. No, Dios las ve como trapos de inmundicia cuando se hacen sin estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Chino, japonés, inglés, dominicano, boricua, quien sea, hermano. Pues todos hemos pecado. Nadie, me está saliendo en el corazón, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La versión Reina Valera dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Sin embargo, verso 24, con una bondad que no merecemos, diga conmigo, no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, nos liberó del castigo de nuestros pecados. Por eso Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Verso 25. Pues Dios
ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Solamente la justificación es por medio de la gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro, su sangre derramada en el Calvario, hermano. Son unos versos excelentes, son unos versos que merecen nuestra atención, son unos versos que merecen nuestra meditación. Estos versos causan que seamos evangelistas, porque ahí estamos viendo la naturaleza del ser humano, pero estamos viendo la medicina gloriosa para el ser espiritual del hombre. Aleluya, alabado sea el Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios capítulo 2, verso 1. Qué hermosa es la palabra, hermano. Yo no me considero predicador de emocional. No. Yo no me considero un predicador para ponerte a brincar y a saltar. No. A mí me gusta concientizar. Concientizar tu corazón, tu mente, hacerte consciente que sin Dios no somos nada. Sin Él no somos nada. Efesios 2, verso 1. Sigo leyendo en la traducción viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Iglesia, esa era tu condición antes de conocer a Cristo. No te ensoberbezca pensando, yo soy cristiano, y mire por encima de los hombros a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no piensan como tú piensas, aquellos que están muertos en delitos y pecados. Miremos a esas vidas con misericordia, miremos a esas vidas con compasión como Dios lo hizo con nosotros, o tal vez como lo hicieron familiares o amistades tuyas que servían a Dios y te miraban con compasión y te hablaban con cariño y con amor y te ministraban la palabra de Dios, y esa palabra comenzó a trabajar en tu alma hasta que llegaste a los pies de Cristo. Y con el mismo amor que Dios te trató a ti, tenemos que tratar a esa gente que están sin Dios, sin fe y sin esperanza, no dándonos golpes de pecho. Yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. No, hermano, somos creyentes, hijos del Dios viviente, con el propósito de ponchar visa para que gente entre al cielo. Entonces nos entregó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra o el ministerio de la reconciliación. Que el hombre vuelva a Dios, que el hombre vuelva al Señor. Qué buena forma de comenzar un año. Qué buena forma de comenzar, aleluya, las predicaciones en nuestra congregación. Verso 2 dice que vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. La Biblia dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Dios Todopoderoso. 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, pero Dios, aleluya, a través de Jesucristo ha iluminado el corazón, la mente del hombre, para que el hombre vuelva a los pies del Maestro. Aleluya. Dice, todos vivíamos así en el pasado. No vea eso y diga, ay Dios mío, mira cómo la gente vive. No, es que usted vive así. Usted y yo pertenecíamos al enemigo. Pertenecíamos al diablo. Jesús rompió las cadenas del diablo. Por eso es que usted y yo estamos sirviendo a Dios ahora, porque Él nos sacó de esas cadenas. Pero ahora tenemos que contribuir con el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia, para que la gente venga a Cristo como usted y yo vinimos.
¿Cuánto alaban al Señor? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones. Aleluya. Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Éramos merecedores de la ira de Dios. Aquí dice el enojo, la ira de Dios. Dicho sea de paso, fue puesta en la cruz del Calvario sobre el madero, sobre el Señor, para que tú y yo no tuviésemos que cargar por la ira. Por eso es que yo pienso que la iglesia no va a pasar por la ira de Dios, porque ya Cristo la llevó en el Calvario. Que pasamos por tribulaciones, que pasamos por problemas, eso sí. Y Jesús dijo, tranquilo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Verso 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y él pone entre paréntesis, sale aquí en el capítulo 2 de Efesios, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Es solo por la gracia de Dios que han sido salvados. Y me adelanto, es solo por la gracia de Dios que te sostiene en esta bondad de Dios, esta compasión, esta misericordia de Dios. Verso 6, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Verso 8. Dios los salvó por su gracia. ¿Cómo nos salvó Dios? Dios los salvó por su gracia. Dios los salvó por su gracia, por su favor inmerecido. Cuando creyeron. Usted no tiene ningún mérito en eso. No se dé golpe de pecho, porque usted y yo no tenemos mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. La salvación y la vida eterna son regalos de Dios. Son regalos de la gracia de Dios. Son regalos del amor, la compasión y la misericordia de Dios. Así que todos estos versos nos hacen meditar y reflexionar en el hecho de que la gracia nos recuerda que toda obra de Dios en la vida de sus hijos comienza, se sustenta y es completada solo por su gracia. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Todo es por la gracia. Todo es por gracia. Usted no se merece nada. Dios nos lo ha dado en Cristo. Un regalo de gracia, un regalo de bendición. Esta gracia incluye circunstancias, personas, conflictos perfectamente diseñados y coordinados por Dios para llevar a cabo su obra en nosotros y a través de nosotros. La gracia de Dios en el griego, caris, es el atributo por medio del cual Dios nos concede. Oiga bien nuevamente, Dios nos concede lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Usted piensa que usted no se merece esto, usted no se merece aquello, usted no se merece lo otro. Mientras estemos en este mundo caído, participamos de muchas de las cosas de este mundo caído. ¿Y sabes qué? Nos las merecemos. Lo que no nos merecemos es la salvación y le ha sido dada por la gracia. Usted me dice a mí que usted no ama a Dios. Usted me dice a mí que no se entrega a Dios. Usted me dice a mí que no se quiere someter a Dios. Dios es Dios y tenemos que someternos a Él como nuestro Padre amado. Hay algunos que definen la gracia como el favor inmerecido de Dios. Hemos visto en las escrituras que te he mencionado que la salvación es un regalo de Dios, otorgado por gracia. Esto, por supuesto, excluye la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a la salvación. Todo es por la gracia de Dios. No tan solamente la salvación es por gracia, todo lo que recibimos, aun cuando Dios lo sana, aun cuando Dios le provee lo que usted necesita, es por gracia, no porque usted se lo merece. Ni lo merece, ni tampoco nos da a nosotros la capacidad de tratar de manipular a Dios.
No, hermano. A Dios nos sometemos por su gracia. A Dios nos sometemos por su amor y su bondad. En la próxima enseñanza continuaremos hablando sobre este tema de su gracia nos sostiene. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta gracia maravillosa que tú nos has dado. Te doy gracias por la salvación de nuestras almas. Te doy gracias por el perdón de nuestros pecados. Y te doy gracias por este nuevo año que acaba de comenzar. Un buen momento para, aleluya, presentar nuestras vidas, presentar nuestros cuerpos, presentar nuestro ser como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Un buen tiempo para comenzar un año lleno de tu gracia, un año lleno de tu palabra, un año lleno de tu bendición. Yo te pido que tú bendiga la vida de cada una de las personas que nos han estado oyendo, que nos han estado viendo, que tu bendición los alcance, que tu bendición, aleluya, traiga sobre sus vidas la salvación, traiga sobre sus vidas sanidad, traiga un milagro sobre cada uno de ellos conforme a sus necesidades, tú ministra, y conforme a tus riquezas en gloria se derrama el Espíritu sobre ellos. Te pido en esta hora, Señor amado, que tú les bendigas rica y abundantemente, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y los pensamientos de aquellos a la distancia que escuchan tu palabra. Que este 2021 sea un año de mucha bendición, un año de reflexión, un año de dedicación, de consagración, un año de sometimiento a ti, a la palabra de tu gracia, un año de entrega absoluta para la gloria de tu nombre. Y que en el transcurso de estos primeros meses, Señor amado, toda esta situación de la pandemia sea resuelta y podamos volver a una gran normalidad como estamos deseando. Pero mientras tanto, esperamos y confiamos en ti. Hacemos lo que tenemos que hacer. Nos sometemos a la obediencia de tu palabra. Y en el nombre de Jesús recibimos tu gracia soberana. Padre, gracias te doy por esta palabra que ha sido ministrada en esta mañana. Te pido, Señor amado, que el amor del Padre sea sobre cada uno de tus hijos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de los que han estado con nosotros en este día, sobre su familia, sobre los hermanos de la fe, de nuestra iglesia cristiana Alabanzas al Rey, de nuestros familiares y de todos aquellos que están cercanos a nosotros. Amado hermano, amada hermana, gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.